están burlando de él. Le digo, no vamos a hacerlo. Y él me dice, no pasa nada, mamá, yo no lo hice, yo no lo puse. Le hago, no, pero uno sin querer participa de esas cosas. Porque le da risa y hasta nos reímos, jajaja, no de lo que está pasando. Yo le decía, usa tus tonterías, lo que tú quieras. O sea, usa cualquier cosa, de lo que tú quieras. Es más, veo cualquier otra tontería y búrlate de eso. Pero ten mucho cuidado cuando se traten de las cosas de Dios. Lo primero que tú debes de hacer es saber que tienes que tener temor de Dios. Temor de Jehová. ¿Por qué? Porque ese va a ser el principio de todas las cosas en tu vida como cristiano. El principio de nuestra sabiduría es el temor de Jehová. Pero todos nosotros nos saltamos regularmente este principio. Vamos a poner otro ejemplo. En casa, mucha gente utiliza como burla partes de la palabra de Dios. Ustedes se van a topar con ellos. Porque se vuelven como vicios, que no se detienen a tiempo. Pero ahorita viendo los principios, nosotros tenemos que aprender. Como por ejemplo, la gente tiende a tomar bromas de la palabra de Dios. Recuerdo que algunas veces, en lugar de decir hijo de tu madre, decían hijo de Dios. Entonces uno dice, ay, no pasa nada, es una forma de cubrir las ofensas. No, o sea, nosotros debemos de tener este principio bien claro. O sea, hay muchas cosas con las que yo puedo usar que son externas para ofender. Muchas cosas. Ahí ya está, hay un sinfín de groserías, ¿no? Que puedo usar. ¿Por qué tengo que usar lo sagrado? ¿Por qué tengo que usar lo sagrado para hacer cosas malas? O sea, ¿por qué tengo que venir y ensuciar las cosas de Dios para hacer cosas malas? Eso es tonto. Eso es muy tonto. Eso no es algo sabio. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de eso. Hay gente que hace mucha burla de cosas así. Y nosotros no podemos usarlo eso. Si ustedes se dan cuenta, hay un sinfín de cosas que usted puede usar. Todas son como herramientas. Nosotros podemos usar lo que sea para hacer burlas, para hacer juegos, para hacer bromas, lo que sea. Pero si se trata algo de la palabra de Dios y nosotros lo usamos para burlarnos, después cualquier cosa de la palabra de Dios puede ser nuestra burla. Entonces, eso no es parte de la sabiduría. Eso nosotros deberíamos de tenerlo bien presente en nuestra mente y bien presente en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La pregunta es, ¿nosotros por qué cuidamos? A lo mejor podemos hacer muchas cosas en la casa. ¿A qué se refiere? Ustedes van a escuchar mucho esto. Se cuidan las sillas, se cuidan las cosas de Dios, los instrumentos, todo lo que es consagrado para Dios. ¿Por qué se cuida tanto? ¿Por qué creen ustedes que se cuida tanto? ¿Porque Dios es santo? ¿Por qué es de su casa? Por temor de Jehová. ¿Por qué creen que se cuida? ¿Porque valen mucho? Bueno, sí. Tienen su valor, pero es su casa. Es la forma en la que nosotros le mostramos un respeto a Él. Le decimos, yo te respeto, Señor. O sea, mi respeto es para ti. Nosotros como pastores tenemos bien la conciencia de respetarlos a ustedes. De respetarlos con temor. Se van a topar con pastores que no los respetan. Que no los respetan. Que teniendo la oportunidad de tomarlos, de abusar de ustedes, lo van a hacer. Pero nosotros tenemos que saber tener la luz suficiente para poder identificar este principio. Mi trabajo es educarlos como hijos de Dios. Mi trabajo no es hacerlos congregar. Yo les enseño como hijos de Dios para que ustedes tengan los ojos abiertos, para que ustedes sean gente que está atenta, para que ustedes tengan la capacidad de decir, no es aquí, me voy a otro lugar, Señor, guíame. O sea, que ustedes tengan esa fuerza espiritual,
porque nosotros a quien tenemos que seguir es a Dios. Eso tiene que ser claro, y mientras usted siga a Dios, Dios lo va a respaldar. A donde quiera que usted vaya, Dios lo va a respaldar. Pero este primer principio tiene que ser básico. Si usted no tiene este temor de Dios, déjeme decirle que usted está completamente ciego. Completamente ciego. Y uno tiene que tener estandarte en su vida de decir, mi vida pertenece a Dios, mi casa pertenece a Dios, mi familia pertenece a Dios. Y nosotros les guardamos a nuestra familia. A ver, espérate, eso, cuidado, no le gusta a Dios. A ver, espérate, eso, cuidado, aquí en mi casa no. Eso, cuidado. Y después nosotros en nuestra propia vida, ¿no? Pensar en, creo que esta actitud no le gusta a Dios, ok, voy a detenerlo. Creo que esto no le gusta a Dios, ok, voy a detenerlo. Y uno empieza a pelear, a tener esa pelea. ¿Por qué? Porque somos mejores que los demás. Porque somos mejores que otras iglesias. No por este principio. Porque la palabra de Dios nos enseña que lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener temor de Dios. Todos tenemos miedo de lo que la gente pueda hablar de nosotros, ¿verdad? Todos tenemos miedo de la crítica. Todos tenemos miedo de los esposos, de las esposas, de los hijos, de las hijas. De todo tenemos miedo. De los padres, de los suegros, de todo tenemos miedo. Pero, ¿qué falta de respeto? Es que no tengamos temor. ¿Qué falta de respeto? Que nosotros pensemos que hagamos menos a Dios que un humano. Eso es lo que nos enseña este primer principio. Este primer principio es lo que nos marca de temor de Dios. ¿Por qué? Porque Él escucha tus pensamientos. ¿Se imagina? Él escucha nuestros pensamientos. Pongamos a reflexionarnos en esto. ¿Qué pensamos? Yo puedo hablar y engañarlos a todos, pero mi Dios, el que de veras me importa, sabe lo que pienso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego este Dios, que sabe quién soy, sabe lo que siento. Pues Él no lo voy a engañar. No lo voy a engañar. Eso era la razón por la que el sumo sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, tenía que llegar lo más limpio posible. Pero no se refería a una limpieza física. No se refería a una limpieza momentánea emocional. Porque Dios conocía sus pensamientos. Dios conocía las intenciones de su corazón. Y nosotros, eso nos da miedo. ¿Ustedes les ha preocupado hablar con psicólogos? Dicen, me está psicoanalizando. O decir, alguien, estoy estudiando psicología, y uno dice, me está psicoanalizando. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Por el temor de que sepan lo que pensamos. Pero un hombre vale más que Dios. Y aquí llegamos y hacemos de nuestra vida una pilfarra, aquí en la casa de Dios donde se levanta su nombre. Aquí en su casa en donde Él habita, nosotros venimos y pensamos lo que querramos. Díganme ustedes si no es una falta a este primer principio. Es por eso por lo que uno se detiene en muchas cosas, aquí en su casa. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha. Y uno dice, pero no todos, ¿qué te importan los demás? O sea, Dios te escucha a ti como persona. La palabra de Dios marca que cada uno nos va siguiendo y nos va escudriñando. Y esa palabra escudriñar es como quien parte una manzana, la abre y esculca las semillas. Eso es escudriñar. O sea, no va a ver lo de afuera, no va a ver lo bonito, no va a ver lo que aparentamos. Él va a llegar a la profundidad de nuestro corazón y va a ver quién realmente somos. Y Él viene y nos escudriña cuando nosotros llegamos aquí los domingos. Él viene y ve, a ver, ¿de veras si me vienes a buscar? Y empieza a ver. Imagínense que Él pase por nuestra mente y vea que nosotros venimos por otra intención. Imagínense que Él pase por nuestra mente y vea que nosotros venimos pensando otras cosas. Imagínense que Él pase por nuestra mente, ya no estamos hablando de nuestro corazón, nuestra mente. Y Él vea todo lo que nosotros guardamos y escondemos. Díganme ustedes, ¿de veras no estamos aquí por misericordia?
puede hacer? Como humano, como pastor, lo máximo que yo podría hacer sería cerrar la puerta y no dejar entrar a los pecadores. Yo digo, pero, ¿y Dios? O sea, ¿no tenemos temor de Dios? Y es ahí cuando empieza nuestra transformación delante de Dios. ¿Cómo me presento con Él? ¿Cómo me presento con Él? ¿Cómo me presento? ¿Cómo me presento delante de su presencia? ¿Qué le ofrece a Él? Hay una parte en Isaías que nos enseña y nos dice, tú no me tienes como Dios. Esa es bien fuerte. Esa parte de Isaías es la más fuerte que yo he escuchado. La queja de Dios para el pueblo de Israel. Dice, yo no soy tu Dios. Dice, a ver a tu Dios, llévale lo robado. Dice, a tu Dios ofrécele lo tuerto, lo que te sobra en tu casa. Dice, a ver, llévaselo. Dice, a tu rey, dice, a tu rey, llévale lo robado, llévale lo tuerto, llévale lo cojo, llévale lo feo. Dice, a ver, dale tus obras a tu rey y verás qué es lo que te pasa. Dice, ¿por qué vienes y me las ofreces a mí? Y nosotros, mucha gente lo utiliza para pedir dinero en las iglesias. Pero ahorita con este principio vamos a pensarlo como personas. Nuestro corazón, nuestra principal ofrenda. ¿Cómo le traemos a Dios nuestro corazón? Usted va y se desvive por sus hijos. Allá en su casa, ¿verdad? Usted da la vida por sus hijos. Da las fuerzas por su hogar. Da la fuerza por su comida. ¿Qué le ofrece a Dios? ¿Qué viene y le ofrece a Dios? ¿De veras se desvive así por él? ¿De veras usted viene y le entrega así su vida? Y volvemos a este mismo principio. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? En Isaías marca un principio principal que es muy fuerte para nosotros. Y dice, cuando tú clames en esa parte, dice, cuando tú clames a mí, si yo no soy tu prioridad, yo no te voy a escuchar. Dice, yo no te oiré. Dice, yo cerraré de la misma manera mis oídos y mis ojos ante tus problemas. Eso es bien peligroso. Es bien peligroso. Dice, te voy a dar lo que tú me das, las obras. ¿Se imagina que después de que conteste todas las peticiones del pueblo a usted, creo que sí, si sobra algo, dénselo, ayúdenlo? Uno dice, ¿por qué se perdió este principio? Se saltó este principio. Dios nos pide nuestro corazón. Dios nos pide que nosotros tengamos temor y respeto a Él. La pregunta es, nosotros no somos una gente que sea idólatra, que nosotros idolatremos la casa de Dios, que nosotros la tengamos como un ídolo, pero sí sabemos el respeto que requiere la casa de Dios. Sí lo sabemos. Sabemos que la casa de Dios representa el lugar de Dios y hasta cierto punto representa el cielo. Vamos a ponernos en este punto. Si este lugar representa el cielo, ¿cómo se debería de sentir al entrar usted? ¿Cómo se debería de sentir? Tranquilo, con una suma paz. ¿Qué otra característica debería de sentir al entrar? Amor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa debería de sentir al entrar aquí? Ahora díganme, si nosotros hacemos problemas aquí, ¿usted cree que seremos invitados al cielo? Nada más estamos haciendo algo consciente. No estoy regañando a nadie ni estoy diciendo algo. No es por algún problema que pase. No, sino estamos siendo conscientes de este primer principio. Aclaro. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros volvemos a saltarnos este primer principio, pensando que no importa que yo haga un problema. No importa. Sí importa. Sí importa. Porque a lo mejor, por lo que tú hagas, la presencia de Dios puede mancharse. A lo mejor esa pequeña cosa mala que tú haces puede hacer
estamos estorbando el plan de Dios en la casa de Dios, en su hogar, en donde Él habita. La pregunta es, a lo mejor nadie me puede decir nada aquí, por lo que ustedes quieran, por temor, porque me tienen miedo, por lo que sea. Pero, ¿y Él está aquí? ¿Ustedes creen que lo va a dejar pasar por alto? ¿Ustedes creen que va a decir, ay, tú haz lo que quieras, Isaí, tú eres el pastor, haz lo que quieras? Claro que no. Todos seremos juzgados. Pero la pregunta es, la misma palabra de Dios dice, los escándalos son necesarios que pasen en la iglesia. Pero hay de aquel por quien vienen los escándalos. Y es cuando nos vuelve a decir a nosotros, tú como cristiano, tú, enfócate, ten temor de Jehová. Aléjate, huye, corre, enfócate. Nosotros enfocados sabemos que podemos estar en un charco de lodo sin ensuciarnos. Lo sabemos. Nosotros bien enfocados sabemos que podemos estar en un mundo equivocado sin mancharnos. Lo sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? No perder el llamado, no perder el enfoque, no perder ese principio. Por eso estos principios tienen que estar bien marcados en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por quién? ¿Por la gente? Por Dios. Porque al final de cuentas es al que venimos a ver. A mí me sorprende algo. Yo soy hijo de pastor. Y mi abuelita, mis abuelitos, aunque no eran pastores, mis bisabuelos, pero ya mi abuelo, ya ellos ya no fueron pastores. Pero eran muy allegados a la iglesia, muy apegados al servicio de Dios en la iglesia. Por los dos lados, por parte de mi madre y por parte de mi padre. Nosotros dimos la mayoría de nuestra fuerza y nuestro esfuerzo como familias a la casa de Dios, al servicio de la casa de Dios, literalmente, de los que servían. Me acuerdo mucho que en las Navidades, la mamá de mi mamá siempre ofrecía un bote de más de 1000 tamales, siempre para la iglesia, para que todos comieran. Siempre, estamos hablando de una iglesia grandísima, pero siempre, sin falta, hasta el año que ella murió, lo hizo. Y le decían, pero es mucho dinero. Y ella siempre, no, eso es para mi Dios. Yo le agradezco por el año que ella me dio. Yo le agradezco por lo que ella siempre. Y entre esas muchas cosas, yo recuerdo mucho que el hermano Esparza un día me dijo, Isaí, tu abuela, cuando nosotros se nos acababa el dinero en el hogar Victoria para la comida, dice, tu mamá la tenían sentadita, yo imagino que estaba como Becky, sentadita con sus montoncitos de fruta, vendiendo de la fruta del hogar Victoria, de los árboles de allá o de por allá, para poder recaudar dinero para el hogar Victoria. Y nosotros recordamos que siempre, o sea, todas mis generaciones han trabajado para eso. Cuando mi papá cumplió 30 años, se enfermó del corazón. Y ya no sirvió para su hermano. Le pidieron la iglesia, lo sacaron. Y se fue a pedir ayuda con la familia, porque no teníamos casa. Se fue a pedir ayuda con la familia. Toda la familia lo hacía menos y le decía, pero tú ya no puedes trabajar, estás enfermo, ¿qué te dio la iglesia? Y el ataque, ¿qué te dio la iglesia? Nosotros éramos pastores, no teníamos dinero para ayudar. Y el ataque. Fue bien sorprendente porque el día que él murió, que estuvo en el hospital, muriéndose, nosotros no teníamos para comprar su ataúd. Ni siquiera teníamos para el funeral. O sea, no teníamos nada, ni un peso. Yo me iba caminando desde la casa hasta el hospital para poder cuidarlo. Fue tan difícil ese tiempo, que yo me acuerdo que ese día yo le pregunté a Dios, ¿de veras vale la pena ser pastor? ¿De veras vale la pena? O sea, así voy a terminar con él. Y me acuerdo que mi papá murió, estaba como en estado vegetativo, estaba como en coma.
Y despertó. Y despertando volteé y me dice, tú enfócate en Dios. Ve a Dios y síguelo. No pierdas la visión. Por esto que está pasando, no pierdas la visión. Esto es mi trato con Dios. O sea, esto es lo que yo trabajé con Dios. Tú busca tu trato. Tú enfócate en Dios. Murió. Ya que él muere, Dios cubrió todo. Todo. Su ataúd, todos los que sabemos lo que es esto, sabemos que hay que pagar la fosa, sabemos que hay que pagar el ataúd, sabemos que hay que pagar comida, sabemos todos los gastos que se requieren. Pues Dios lo cubrió. O sea, Dios lo cubrió sin necesidad de que nos preguntaran o nos dijeran. Fue bien sorprendente porque todavía mi mamá se dio con dinero para sobrevivir. Yo me acuerdo mucho de eso. Yo me acuerdo que en los momentos más difíciles de nuestro servicio como ministro, Dios estaba ahí. Y aunque nadie ha estado, Dios ha estado ahí. Dios ha sido ahí con nosotros. Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. Dios ha sido bueno. Y esto es lo que nosotros queremos enseñar. O lo que yo como pastor quisiera que ustedes aprendieran. No dependan de un pastor. Enfóquense en Dios y Dios los va a sacar adelante. Pero cuando ustedes se enfocan en Dios, sin ningún intermediario, deben de saber que hay un respeto que se le tiene que tener. Y este respeto es este tema. Señor, yo te respeto. Señor, yo respeto y bendigo todo lo que tú has hecho por mí. Y lo exalto, lo muestro. Y digo, cuando yo he estado solo, tú siempre has estado. Cuando nadie ha estado conmigo, tú ahí has estado, me has apoyado, me has sacado adelante. Has sido mi fortaleza, has sido mi fuerza. Tú lo has sido. Cuando nadie se da cuenta de lo que yo paso, tú estás ahí fiel. Y Dios siempre nos va a respetar. Pero se le debe un respeto. Ustedes van a leer la Biblia completa y se van a dar cuenta que el éxito de los hombres de la fe o de los héroes de la fe, el éxito está basado en esto. Tienen temor de Dios. El éxito de un buen cristiano es poner primero a Dios y tener temor de Dios. Si usted no tiene esto, no tiene nada. Usted está siguiendo un humano que más adelante le va a fallar. Usted está siguiendo a alguien que más adelante va a ponerse como prioridad. Pero Dios se dio a sí mismo porque usted es su prioridad. Dice que Dios dio a su Hijo al que amaba por nosotros, porque nosotros somos su prioridad. Y Dios nos ama sinceramente. Sorprendentemente, cuando nosotros entendemos este primer principio de la sabiduría y nosotros nos comportamos con este primer principio delante de Dios, ya lo sabemos. Hay una forma en la que la Iglesia Católica habla del pecado. Dice que hay un pecado de pensamiento, hay un pecado de dicho y hay un pecado de hecho. Okay. Esto es claro. En nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, nosotros debemos de entender esta parte de la sabiduría. Cuando nosotros logramos entender esto y nos acercamos a su casa y nos presentamos delante de Dios como gente lo mejor posible, ¿cómo podríamos presentarnos? Nosotros sabemos que el pecado mora dentro de nosotros y que nosotros siempre, de alguna manera, la vamos a regar como humanos. Pero ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Díganme ustedes, en la oración, ¿cómo se presenta uno delante de Dios? ¿Cuál es el secreto para presentarse en su casa delante de Dios? Solo quiere uno. Y no afectar este primer principio. Díganme ustedes. Lo estamos aprendiendo, ahorita solamente estamos repasando. No es examen, pero hay que saber cómo
Díganme ustedes, ¿cómo? Hay un principio principal. Cuando nosotros nos presentamos para entrar a este lugar, tenemos que empezar con la sangre. La primera parte es reconocer que somos pecadores. Poner la sangre que nos cubre, que nos guarda de todo pecado. Si usted tiene algún pecado, si usted trae algún pecado, hay que llevarlo al altar. Hay que llevarlo inmediatamente al altar, del que se acuerde en ese momento. Señor, yo sé que vengo a tu casa, a lo mejor tú vas a encontrar algo malo en mí, pero Señor, aquí está lo malo que yo tengo. Por favor, te lo entrego, por favor, haz algo en mi corazón, por favor, pon tu sangre, por favor, pon tu fuego, que el Espíritu Santo venga y pueda consumir eso malo que tengo. ¿Por qué? Después está el lavacro. Lavarnos nuestras manos, lavarnos nuestros pies de toda ira y contienda. ¿Por qué tenemos que lavarnos de ira y de contienda? ¿Ustedes creen que es nuevo para una iglesia el tener pleitos? No, por eso el Señor puso la vaca. Porque Él sabía que el enemigo sabe exactamente de dónde fallamos. Y Él lo usa en todas las iglesias. Está en su templo. Los sacerdotes tenían que ir y meter sus manos para lavarse de toda ira y de toda contienda. No tengo que pelear con mis hermanos. No tengo que enojarme. Señor, pon tu agua, tu nombre, tu naturaleza. ¿Tú qué harías? ¿Tú cómo te comportarías? ¿Para qué se lavaban los pies? ¿Para qué se imaginan ustedes que los pies eran lavados? Para un nuevo caminar. O sea, si ya venía todo cansado de que ya no podía caminar, se ponía el agua sobre sus pies, se los lavaba. Renueva mi caminar, renueva mi fe. A lo mejor me han fallado, a lo mejor me han herido, a lo mejor me han lastimado, a lo mejor algo ha estorbado mi caminar contigo, pero Señor, renueva mi caminar. Que yo pueda caminar nuevamente. Que yo pueda renovar las fuerzas en mis pies, que yo pueda avanzar, que yo pueda dar ese paso firme al que tú me has llamado a llegar. Y después entraba, ¿a dónde? Al altar de oración. A mí me sorprende mucho cuando vi una vez una imagen, estábamos estudiando hebreo, y vi una imagen de un sacerdote judío en el altar de oración. Literalmente estaba colgado en el altar de oración orando, o sea, así de los cuernos, colgado llorando, o sea, colgado. Yo decía, ¿cuántas veces nosotros tenemos que colgarnos de oración? O sea, así decir, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Pues tenemos el altar de oración, de agarrar y decir, Señor, de veras, o sea, ayúdame con lo que me está pasando. Ayúdame. Nos preocupamos si nos falta dinero y qué hacemos. Trabajamos más. Nos preocupamos si alguien está enfermo y qué hacemos. Lo llevamos al doctor. Nos preocupamos si nuestra familia se divide y qué hacemos. Tratamos de juntarla. Ok. La oración es para que tú descargues tus cargas. No nos ha contestado en momentos verdaderamente difíciles, en donde nosotros decimos no hay forma de que salga de esta, y no nos ha contestado. Cuélguese del altar. Si lo ha hecho, sabe que así se hace. ¿Por qué batallar más? ¿Por qué no aprender? ¿Por qué no aprender? ¿Por qué no aprender y regresar? Porque los ojos abiertos también nos hablan del principio del hijo pródigo. Y dice que el hijo pródigo, estando fuera de su padre, si ¿alguien no conoce esa historia? ¿Sí, la historia del hijo pródigo? Pero su herencia, ¿no? Ajá, cuando pidió su herencia. Bueno, cuando el hijo pródigo pide su herencia y se va, cuando estaba ya con los puercos, dándoles de comer a los puercos, ajá, él dice que de repente la sabiduría le alumbró los ojos y dijo, voy a regresar. Dice que volvió en sí y dijo, voy a regresar a mi padre. Eso es a lo que se refiere cuando dice, cuélgate del altar. O sea, si ya lo hiciste antes y te funcionó, vuelve al inicio, despierta, sé sabio, date cuenta que en Él está la solución.
cualquier cosa. Nosotros conocíamos a una persona, yo conocí a una persona que en la psicología dicen que la única manera que ella podía salir de su dolor era regresando nuevamente al dolor, al recuerdo, hasta que ese dolor hiciera como una costra, como una cicatriz y sanara. Con el Señor, Él quita unas cicatrices y te puede llevar. A la persona se le había muerto su hijo, su bebé. Dice que ese día le pegó porque no se quería dormir en su cunita y fue y lo acostó y le dijo, te vas a dormir. Cuando se paró la mamá, el bebé estaba muerto. Entonces la mamá sufría unos dolores, unas preocupaciones horribles, una depresión, una muerte. O sea, la mamá se quería suicidar, la mamá estaba muy mal porque decía, el niño tenía miedo, el niño sentía la muerte y yo lo obligué y la mamá estaba volviéndose loca. Cuando ella llegó al Señor, ella encontró un refugio en el dolor, en ese altar. La pregunta es, ¿todo el refugio está en ese altar? Si uno lo conoce, tiene que regresar a Él para poder entrar en su presencia. Para poder entrar en su presencia. Porque es por lo que termina quitándonos todas nuestras fuerzas. ¿Por qué termina orillándonos hasta que nosotros ya no tenemos otra cosa más que decir, tengo que ir a Dios para que Él me ayude? Pues porque no hemos aprendido. No hemos aprendido que el primer lugar al que Él quiere es su altar. ¿Tiene usted que pedirle algo? ¿Tiene otro Dios? No tenemos otros dioses. Vaya y pídale a Él. Doble sus rodillas. ¿O usted tiene otro Dios? Ya no tenemos otros dioses. Pues Él quiere este Dios. Exige su lugar. Su lugar. ¿Qué es este principio? Regresamos. El principio de nuestra sabiduría es el temor. Es el temor de Jehová. Me sorprende mucho porque los egipcios sí tenían sus dioses. ¿Saben quiénes fueron los que fueron las plagas? Sus dioses. Las plagas que ellos recibieron eran sus dioses. Y ese es otro principio. Porque cuando nosotros tenemos otros dioses, Dios dice, tú adoras a otra gente, a otros seres, que ellos te ayuden. Tú tienes otro Dios a quien pedirle que Él te ayude. Y Él se hace un lado. Que te ayude a tu Dios. ¿Tú tienes alguien que te pueda echar la mano? Sí, que te ayude. ¿Tú crees en otro Dios? Que ese Dios te levante. Que ese Dios te conteste. Y Él nos deja nuestros dioses. Pero los que confiamos en su nombre. Los que le decimos, yo no tengo otro Dios. Yo no tengo a quien más correr. Si tú no me ayudas, me voy a morir. Auxilio, ayúdame. Entonces Él viene y dice, es que tengo que ayudarle, es mi hijo. Es mi hijo. Y vemos nosotros el pan. ¿De qué nos hablan los 12 panes? Del gobierno de Dios. De su gobierno sobre nosotros. Cuando uno se sujeta a la palabra. A la palabra que viene de Él. ¿Cómo puedo yo saber que la palabra que me dan es la palabra de Dios? Díganme ustedes, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo yo saber que la palabra que alguien me da es la palabra de Dios? Conociendo la palabra, ¿no? Claro, eso es básico. Si yo no conozco la palabra de Dios, yo tengo que conformarme con las migajas que me da quien predica. Con las migajas. Pero si yo conozco la palabra de Dios, yo puedo comparar y ver y decir, esto sí, esto no, esto es de Dios, esto lo voy a detener. ¿Por qué? Por la luz de la palabra. Y nosotros vemos que nuestro candelero con esa luz puede ser encendida. La sabiduría de nuestro candelero puede ser encendida con la luz de la palabra. Y es ahí cuando nosotros estamos listos para entrar a ese lugar especial. En la casa de Dios. Estamos hablando de esta casa de Dios. Entonces, cuando usted llega y dice, hoy no sentí nada. Hoy
Hoy el servicio estuvo bien aburrido. Hoy me distraje con cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Fue problema del servicio. Difícil. Fue problema del que predicó. No, es su problema. Usted no tiene la capacidad ni la fuerza para prepararse. Quiere decir que usted no está haciendo las cosas bien. Y eso nos enseña que la sabiduría nos lleva al poder creativo de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 1. Génesis 1. Y dice, Me voy a sentar. ¿Qué? Génesis 1. Y vamos a leer también Que mamá me todo va a el capítulo. Y pegar. vamos a leer también Génesis 2, Ok, el papá. versículo del 1 al 3. ¿Por qué Dice así: en el principio creó Dios Los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, Y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Pues dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios a los grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la altura de la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aves produjeron su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas y los mares. Multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señorea a los peces del mar, a las aves de los cielos, en las bestias, y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he dado toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Dijo Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, nosotros vemos 7 días de la creación, 7 días que nos habla de la perfección de Dios en la creación. El poder de la sabiduría en acción empieza con la creación de nuestros actos. Ustedes deben de saber que nosotros como cristianos debemos de conocer estos 7 días de memoria. ¿Cuántos días de la creación son? 7. ¿Qué pasó en el primer día? En el primer día dice la palabra de Dios que Él, ¿qué hizo? Separó las tinieblas. Creó la luz. En el primer día dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Nosotros debemos de acordarnos de esto. En el primer día Dios separa la luz de las tinieblas. Dios separa la luz de las tinieblas. En ese primer día. Porque Él se dio cuenta que la luz era buena. Entonces separó la luz de las tinieblas. Y a la luz le llamó día. Y a las tinieblas noche. Él hace la primera separación. Y después en el segundo día Dios separa las aguas de las aguas. Hay diferentes aguas. Díganme ustedes, ¿qué tipo de agua? ¿Salada? Agua salada. ¿Qué otra agua? ¿Dulce? Hay agua dulce. ¿Qué otra agua? La condensada, que son las nubes. ¿Qué otra agua hay? Agua del mar, agua de laguna. La corriente, la que tiene vida, la que está estable, la de las lagunas. Dios separa las aguas de las aguas. ¿Sí saben ustedes que hay agua oscura y que hay agua clara? ¿Que hay agua azul y que hay agua verde? Hay diferentes tipos de aguas que conocemos y que desconocemos. Aún dentro del mar hay aguas que están separadas. En la profundidad del mar, Dios separa las aguas de las aguas. Y ese lo vuelve el segundo día. Y después nosotros vemos que en el tercer día, Dios hizo todo. Las plantas. Dice que empieza a hacer el agua, le pone un límite al mar y empieza a sacar lo verde. Se empiezan a formar los montes y empieza a salir la semilla y todo el pasto. Todo lo verde. Los árboles de fruto, las semillas, las montañas. Y es cuando empieza a crear las islas en donde nosotros íbamos a vivir. Nos preparó el jardín. Dios preparó todo para que nosotros viviéramos. Pero ¿se dan cuenta de algo? El mundo le tiene miedo a que el sol se acabe, porque dicen que si el sol se acaba, nosotros nos vamos a quedar sin luz. Y nosotros nos vamos a morir porque no va a haber vida, porque la vida depende del sol. La Virgen nos lo dice. Así. Porque entonces, en el cuarto día, hasta el cuarto día, se crea el sol y la luna. Y las estrellas.
el sol para señorear el día, como señor del día, y la luna y las estrellas para señorear la noche y marcar las estaciones y el tiempo. Los tiempos se empiezan a marcar en el nacimiento del sol y la luna, porque ellos son nuestro reloj. El sol y la luna son nuestro reloj que Dios pone para marcar el tiempo del día y el tiempo de la noche, las estaciones, los meses, los días. Y nosotros nos damos cuenta, ¿este qué día fue? Cuarto. El cuarto día. Y después, en el quinto día, dice que Dios crea, Todo lo demás. dice que los grandes monstruos marinos. Las ballenas. De hecho, es bien sorprendente, apenas fuimos a hablar con un hermano, ¿verdad? Que es marino, a orar por él, y él nos hablaba acerca de los monstruos que hay en el mar. Él nos decía, realmente nadie sabe la infinidad de animales que hay en el mar. Nosotros creemos que la ballena es lo más grande que hay en el mar. Dicen que efectivamente ellos se dedican a pescar atún. Dice que hay animales más grandes en el mar aún que las ballenas y que son desconocidos, que no se conocen. Que ellos han ido tan al centro del mar que realmente hay monstruos en el mar que no se conocen. Pero el Señor creó Los pulpos. los animalitos del mar y creó junto en este día los animalitos del cielo. Porque todas las aves tienen las mismas características que los peces. De hecho, las aves se consideran carne blanca, al igual que los peces. Quiere decir que todas las aves del cielo son consideradas un tipo de peces. Y se dan cuenta que se mueven igual que en el mar. Las parvadas de aves, igual como si estuvieran nadando, así como en el mar se mueven. Bueno, ¿qué día fue? El día quinto. Y después nosotros vemos que en el día sexto, Hacen los animales de la tierra. en el día sexto, se empiezan a crear todo animal que respira En la tierra. Todos los animales de la tierra se crean en este día, incluyendo al humano. El humano es el único ser que no es un animal, que es creado a la imagen y semejanza de Dios, del polvo de las espaldas de Dios. Pero es creado en la tierra y es puesto en la tierra para señorear la tierra y servir en ella. Nosotros nos damos cuenta que también Él da un siguiente día, que es el día de descanso. Nos da un día para descansar. Dice su palabra, no harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, Ni tu ni siervo. tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero. Nada de lo que esté debajo de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. y la tierra, Y la los mar bendijo. y todo lo que en ellos hay. Pero reposó. El séptimo día. ¿Y qué hizo? Lo bendijo y lo... Santificó. Ok. ¿Esto es una idea de las iglesias? No. Es palabra de Dios. Volvemos al principio de la sabiduría. ¿Cómo nos verá Dios? ¿Cómo nos verá Dios saltándonos su palabra? Como hijo rebelde. Y ahí que le diga conmigo. Dice, si en lo poco no puede ser, ¿podremos ser en lo mucho? Si un primer principio no podemos dar el paso, ¿podremos ser más? Y uno empieza a pensar, ¿cuál es mi característica? Yo como hijo de Dios, ¿quién soy delante de Él? Yo como hijo de Dios,
¿puedo dar paso al siguiente paso? Si mi primer escalón es ser sabio, y para obtener esa sabiduría o esa luz, tengo que tener temor de Jehová. Si ese primer escalón, después de tener la sangre, después de tener el fuego, después de tener el agua, ¿por qué digo después de tener esto? Porque eso es un compromiso, porque eso es un regalo, porque Dios nos los dio como regalos para poder avanzar. Yo no puedo dar ese primer pasito, el primer paso. Podré avanzar a todo lo demás, ya sea para arriba o para abajo. Y ahí nosotros nos damos cuenta del por qué las cosas son diferentes cuando nosotros intentamos hacer eso. ¿Verdad que sí? Son bien diferentes. Pareciera que ese primer paso es saltar un abismo. Es tener unos pies de sierva y saltar un abismo. De veras que hasta nos sentimos con vida, nos sentimos fuertes, nos sentimos diferentes. Pero también están nuestros retrocesos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué estos pasos son gigantes? Estos pasos son milagrosos. Estos pasos que vienen en nuestra decisión son tan fuertes que cuando uno los da, transforman nuestra vida. Porque tienen este poder de la sabiduría. Tienen este poder de Dios. Es la razón por la que uno dice, es que Dios contestó mi oración. No fue porque hiciste una buena oración, fue porque encendiste la luz de la sabiduría. Es que Dios hizo eso. No fue porque lo hiciste bien, fue porque hubo sabiduría y se reveló el poder creativo de Dios. Pero es que Dios obró este milagro en mi casa. No fue por ti, fue porque de alguna manera algo hiciste que lo hiciste bien en ese momento y Dios obró. La sabiduría estaba ahí, la luz estaba ahí, la fuerza de Dios estaba ahí. Pero ahora permanece encendido. Pero ahora mantén la lámpara fuerte. No nada más te enciendo un ratito y al rato te apagas. Yo tengo que pelear para que mi lámpara sea fuerte. Yo tengo que pelear para que mi lámpara esté encendida. Realmente nosotros seremos juzgados más por ser flojos, por ser cristianos flojos, por ser cristianos débiles, que por ser cristianos fuertes. Que no podemos con lo poco. No vamos a poder. No puedo mantenerme en una decisión. Una simple decisión no puedo mantenerme. Una simple decisión, una simple acción, no puedo mantenerme en esa acción, navego. En esa acción es tan difícil, estoy en un tira y jale. Si lo hago, no lo hago, si lo hago. De una vez corta y decídete. Marca el paso. Tienes que avanzar. No es un tira y jale, no es si puedo, no puedo. No, esto está en tu decisión. Esto es tu decisión. A veces el enemigo no tiene que hacer mucho para destruirnos, simplemente dejarnos ser. Decir, con este ni me preocupo, se destruye solo. Con este ni me exaspero, él solito busca el pecado. Con este no me preocupo, no le echa ganas, solito se muere. O deber ser cristianos que tienen su luz encendida, dispuestos a seguir la sabiduría. Nosotros decidimos quiénes somos. Nosotros decidimos quiénes somos. A mí me encanta saber esta parte de que el Señor